En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Buenas, queridos y queridas oyentes. Una semana más, nuestro corazón danza de alegría al poder bajar el ritmo frenético que nos imponen el sistema y la sociedad y relajarnos compartiendo con quienes estáis ahí, al otro lado, un ratito de distensión y frivolidad. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Curiosa manera la tuya, la de entender la frivolidad y la distensión, amigo José. ¿A qué se debe esa respuesta apocalíptica a mi introducción? Pues precisamente a que en este programa vamos a hablar nada más y nada menos que del apocalipsis. Y por eso has leído esas palabras que, si mal no recuerdo, son del 5º capítulo del libro del Apocalipsis, ¿no es así? Eso es, el Apocalipsis, también conocido como la Revelación de Juan y como Revelaciones de Jesucristo, es el último libro de la Biblia. Por su contenido se suele decir que se trata de un libro profético, frente a otros tipos de libros de la Biblia, de tipo genealógico, histórico, sapiencial, etc. Se trata de un libro escrito por Juan durante su destierro en la isla griega de Patmos. Eso, según la historia oficial, desde el Concilio de Toledo, en el año 633. Para otros historiadores y exégetas de la Biblia, lo más probable es que el libro fuera escrito por algún cristiano de origen judío y que, algo común en la época, se utilizara el nombre de Juan, seguidor y siervo del mismísimo Jesucristo, para dar más caché a la autoría. Vamos, marketing, ¿no? Pues eso parece, según estos historiadores y exégetas. Pero bueno, no vamos a meternos en ese berenjenal en este programa. Eso, que además creo que has preparado un buen berenjenal para uno de los próximos programas. Y no es el de la picha de Víctor Noir, que ya llegará. Calla, no hagas spoiler. Y es que no solo en el tema de la autoría, el libro del Apocalipsis es un libro extremadamente complejo, lleno de símbolos, alegorías, metáforas que han provocado ríos de tinta y discusiones que llegan, hasta nuestros días. Y por eso, algo habitual en la Edad Media era escribir comentarios a este libro, al Apocalipsis. De hecho, de esto quería hablarte hoy, Antonio. De uno de los libros más bellos, en mi opinión, que nos legó nuestra Edad Media, los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana. Pues para ello deberíamos comentar primero el modo de producción de libros de aquella época, porque, corrígeme si me equivoco, distaba mucho del proceso de elaboración de un libro de hoy día, ¿verdad? Pues mira, aunque me encanta corregirte, querido amigo, no lo voy a hacer en esta ocasión. Pues venga, vamos a aprovechar esta novedad para hablar de algo básico de la elaboración de un libro en la Edad Media. El scriptorium. Pues con la caída del Imperio Romano hubo un claro declive en la cultura europea. Pero a pesar de esto, desde la Iglesia se esforzaron por al menos educar a monjes y religiosos en artes como la escritura y la lectura. De este modo, a pesar del gran impacto que supuso para la cultura europea la caída de Roma, al menos la palabra escrita no llegó a desaparecer y una gran parte del saber de aquella época se pudo conservar gracias al trabajo de los monjes. Trabajo que hacían en monasterios, concretamente en el scriptorium. Un scriptorium consistía básicamente en una mesa alta de madera en la que se apoyaban los libros y los materiales que necesitaban los monjes para escribir. Tinta, pluma, etc. Se encontraban en grandes salas con enormes ventanas. Salas en las que, dicho sea de paso, no había un solo scriptorium, sino muchos. Exacto, porque en estas salas se producían varias copias de un libro a la vez. Recordemos que aún no había sido inventada la imprenta y que todos los libros se hacían a mano. La manera de producir más de un libro era tener a más de un monje en más de un scriptorium trabajando de sol a sol. Y de ahí la necesidad de esas grandes ventanas. Para trabajar era muy necesario disponer de una buena luz natural. Y es que el trabajo de estos monjes exigía tal precisión que las condiciones para realizarlo debían ser, siempre que se pudieran, las mejores. Vamos a escuchar un fragmento de la película El nombre de la rosa y os invitamos a visitar nuestra web para verlo, ya que en este fragmento se muestra con mucha precisión cómo era un scriptorium y en qué condiciones trabajaban estos monjes. Herbavana, aut risqui, acta non lacui. Y en estas condiciones, Beato de Liébana compuso su códice. Antes de seguir con Beato, ¿qué diferencia hay entre el libro
códice e incunable? Buena pregunta. Un códice es un libro compuesto de manera manual y anterior a la invención de la imprenta. Y, fíjate qué curioso, un incunable es un libro compuesto antes del 1 de enero de 1501. Entonces, Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana es un incunable, ¿no? No, porque un incunable es el libro impreso desde el nacimiento de la imprenta de Gutenberg hasta la fecha antes mencionada. Es decir, que realmente muy pocos libros son incunables. Mira, si nos fijamos en una de las acepciones de esta palabra, incunable es aquel producto nacido en los inicios de una actividad o una técnica, algo que además lo convierte en raro y valioso. Entiendo. Entonces, Comentarios al Apocalipsis es un códice, pero no un incunable. Bueno, sigamos. ¿Quién fue Beato de Liébana? Bueno, los datos sobre su vida son un poco confusos, como para la mayoría de personas que vivieron en esta época. Se piensa que pudo ser andaluz, o quizás de Toledo. El caso es que con la invasión musulmana acabó encontrando refugio en los reinos cristianos del norte, concretamente en Cantabria. Y allí, en el monasterio de Liébana, parece que compuso su gran obra. Veo que cuando hablas del trabajo de estos monjes usas el verbo componer, no escribir. Es que creo que este verbo refleja el trabajo que hacían, lo refleja mejor que escribir, porque no solo escribían o copiaban un texto. Este texto lo componían en papel usando diferentes formas y estructuras. Además, añadían miniaturas y, en muchos casos, ornamentaciones que hacían que el resultado final fuera el de algo más que un texto. Un texto que funcionaba en simbiosis con las miniaturas que lo acompañaban. Y vamos a aclarar una cosa. A estas pinturas que encontramos en estos códices no las llamaron miniaturas porque fueran pequeñitas. Se llamaban así porque, corrígeme si me equivoco, José, en latín se decía miniare, que significaba pintar con minia. Veo que hoy tienes muchas ganas de que te corrija, ¿eh? Pero tampoco lo voy a hacer ahora. Tienes razón. Estoy en racha. No, es que tienes razón. Miniatura viene del latín miniare, que significaba pintar con minia, que es el plomo rojo que se usaba para la pintura y que se extraía de las minas del río Miño, de ahí su nombre. También, un poco más tarde, a estas pinturas se las llamó iluminaciones. Pero, a pesar de lo que pueda parecer, iluminaciones no viene de luz, sino también de miniare. Y hecha esta aclaración, las miniaturas de Beato de Liébana, en su comentario al Apocalipsis, son de una belleza casi sin parangón. Es que si pensamos en las condiciones en las que trabajaban estos monjes y en los materiales con los que lo hacían, que tenía mucho mérito. Y tanto. Si lo comparamos con algún libro de hoy día, podemos decir que Beato de Liébana hizo una novela gráfica sobre el libro del Apocalipsis a la altura de los grandes autores de la novela gráfica de los siglos XX y XXI. El método de composición del códice es muy interesante. A mí me recuerda un poco a cómo escribimos los guiones para Totus Podcast. La verdad es que sí, porque mira, Beato seguía un método muy curioso y muy parecido a lo que nosotros hacemos. Primero, copiaba un versículo o varios versículos del libro del Apocalipsis de la Biblia. Luego añadía un comentario explicatorio. De ese comentario sacaba algunas ideas que también plasmaba por escrito. Y a veces acababa discurriendo, comentario tras comentario, por senderos que poco o nada tenían que ver con la idea inicial del primer comentario que hacía el primer versículo que copiaba del libro del Apocalipsis. Más o menos como nos ha pasado con este programa, que íbamos a hablar de la picha de Víctor Noir y aquí estamos cotilleando alrededor de un scriptorium medieval. Ahora sí que te iba a corregir, pero mira, te voy a dejar que sigas errando. Ni que yo fuera un herrero. Pues acabamos de marcarnos un Beato de Liébana. A ver, ¿por dónde íbamos? Por el método de composición que usaba el Beato de Liébana para su libro. Eso. Pues los comentarios le llevaban a divagar. Y esas divagaciones le llevaban, por ejemplo, a entrar en disputas teológicas de la época. Como por ejemplo su lucha contra los arrianos, considerados herejes por la ortodoxia católica al negar el dogma de la Santísima Trinidad y la divinidad de Jesucristo. En aquella época, gran parte de la población de la península ibérica era arriana. De ahí que, según algunos historiadores, no tuvieran muchos problemas en aceptar la nueva religión, el Islam, dado que ésta también niega la divinidad de Jesucristo. Y por eso el feroz combate teológico de los católicos contra los arrianos. Y esta fue una de las causas que llevaron a Beato de Liébana a componer su comentario. En la España visigoda, que era mayormente arriana, el libro del Apocalipsis estaba considerado no canónico y por lo tanto era rechazado. En el año 633 se celebró un concilio en la ciudad de Toledo, ya con los reyes visigodos convertidos al catolicismo. En este concilio se obligaba a la lectura del Apocalipsis en la liturgia desde la Pascua a Pentecostés. De ahí que el bueno de Beato compusiera su obra, que vista en este contexto era un libro de propaganda.
Tenemos que tener en cuenta que en aquella época los índices de analfabetismo eran muy altos. Poca gente sabía leer. Por eso las miniaturas, la iluminación, pues cobraron una gran importancia. Insistimos, la calidad de la iluminación del comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana fue impresionante. Os invitamos a entrar en la web de Totus Podcast para verlo, ya que hemos subido algunos enlaces con algunas de estas imágenes. Pero según tengo entendido, no existe un solo comentario al Apocalipsis, ¿no? Lo que ocurre es que existen muchos beatos, para ser exactos, 31 beatos, ¡Hala! 24 de ellos con iluminaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Beato de Liébana se multiplicó? No. Como hemos dicho antes, el comentario al Apocalipsis se compuso antes de la invención de la imprenta. Para que hubiera más de un ejemplar, este debía ser copiado a mano por diferentes monjes. De ahí que cada ejemplar, aunque se tratara del mismo libro, del mismo autor, se considera un ejemplar en sí mismo con su propio autor y su propio origen, que solía ser el del monasterio en el que se componía. Por eso, si oímos hablar del Beato de Tábara, quiere decir que se trata del libro de Beato de Liébana, pero compuesto en el monasterio de Tábara. Efectivamente. Por un monje de allí, de ese monasterio. Eso es. ¡Qué historia! Bueno, antes de finalizar, me comentabas en una de nuestras kermés que querías hablar de este tema porque andabas leyendo un libro que... Bueno, sabes que soy muy bibliófilo, que me pierde la Edad Media. Pues bueno, hace poco leí un libro de Peridis sobre la historia de este libro de Beato de Liébana. Peridis, el caricaturista del país. El mismo. Peridis es de Liébana, donde Beato compuso la obra de la que hemos hablado hoy. Pues bien, ha escrito un libro divertidísimo y muy bonito, hecho con mucho cariño, llamado El Cantar de Liébana, en el que cuenta, a través de personajes actuales, la historia de Beato y de su libro. ¿Y se trata de una novela histórica? Se podría decir que sí. Sus protagonistas son dos mujeres, una joven y una que no lo es tanto y que además es viuda, que se conocen en un seminario sobre Beato de Liébana en la Universidad de Valladolid. Lo que escuchan en las clases las llevan a visitar a menudo el norte de España y diferentes monasterios para seguir las huellas del monje y encontrar un desaparecido códice del comentario del Apocalipsis de este autor. Vamos, que tiene algo de novela detectivesca también. Fíjate, el propio Peridis deja caer en varias ocasiones que tiene muy presente el nombre de la rosa, de Umberto Eco. Así que leedlo y sacad vuestras propias conclusiones. ¿Puedes decir otra vez el nombre y el apellido del autor del Nombre de la Rosa? Que quiero probar algo con el editor de sonido, a ver si me sale. Umberto Eco. Eco. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.